compromiso en Sur. La historia literaria argentina sitúa en la emergencia de la revista Contorno la fundación de la crítica contemporánea en nuestro país. A menudo, el relato que acompaña este mito fundacional subraya las diferencias, en su mayoría evidentes, que separan a Contorno de la revista Sur, su antagonista inmediata, y elude mencionar las continuidades que se establecieron entre ambas. Hace más de 2 décadas ya, Jorge Panesi advertía algunas persistencias significativas. Por un lado, señalaba Panesi, Contorno no proponía una concepción de la crítica radicalmente diferente a la de Sur, ni en su modo de proceder, ni en la tendencia a la fetichización de las grandes personalidades. Cito a Panesi: de una manera u otra, ambas revistas cultivaban el tributo negativo o positivo a las grandes personalidades, los grandes hombres, las grandes subjetividades. Por otro lado, agregaba Contorno no presentaba una estética o una poética distintiva, salvo la derivada del compromiso existencialista sartreano, del que difícilmente podría decirse que constituyera una instancia renovadora para los esquemas narrativos o la constitución de un código alternativo de lectura. A pesar de que estas advertencias permanecen indiscutidas, la idea de que Contorno significó una superación definitiva de los límites que marcaron la concepción literaria de Sur mantiene una vigencia crítica general refractaria a ahondar en matices y precisiones. No hay duda de que la novedad radical que aportaron los jóvenes contornistas reside en la postulación de una crítica política de la cultura. Allí alcanzaron una coherencia mayor y establecieron su máxima diferencia. Por sobre todo, afirman Nora Barro y Analía Capdevila, los jóvenes del 50 se quisieron intelectuales comprometidos en el ámbito de su propia actividad. Proclamaron con Sartre la función social de la literatura y se designaron a sí mismos funcionarios ad hoc. Fin de cita. Situada en el marco extenso de la historia cultural argentina, la intervención contornista tuvo un carácter fundamentalmente ideológico antes que estético o literario. Considerada un ámbito transitivo, una superficie privilegiada para aprender las marcas de la historia y la política, la literatura, la novela específicamente, resultó, cito a Panesi, una pieza central pero no excluyente. Fin de cita. En esto no se apartaron demasiado de sus predecesores de Sur. Los distinguía, sin embargo, que allí donde aquellos encontraban los signos del espíritu, ellos supieron leer las señas de la historia. Para unos y otros, la idea del compromiso intelectual en sus distintas versiones resultó una vía de acceso privilegiada a la literatura. A diferencia de lo que podría presuponer una lectura interesada en profundizar la contraposición entre ambos grupos, la teoría del compromiso sartreano, que tal como se ha establecido constituyó para los intelectuales argentinos de izquierda el imperativo de las décadas siguientes al derrocamiento del peronismo, encontró entre los miembros de Sur una recepción atenta e inmediata. Resulta obvio señalar que esta atención no se vio motivada por la naturaleza política de la intervención de Sartre. Sur mantendría hasta el final sus reservas sobre la participación de los intelectuales en materia partidaria. El interés por Sartre estuvo propiciado por el carácter declaradamente humanista de su teoría. Aun cuando la concepción del hombre que dominaba en la revista respondía fundamentalmente a los dictados del personalismo francés, contra los que se definía en parte la variante historicista que proclamaba el existencialismo sartreano, los cruces y las asimilaciones entre distintos aspectos de ambas posturas fueron frecuentes en las páginas de Sur durante la segunda mitad de la década del 40. La idea del compromiso, que a menudo se atribuye a Sartre y se fecha en los primeros años de la posguerra, contaba para entonces con una extensa tradición cuyas raíces se remontan probablemente hasta el affaire Dreyfus y se confunden con el nacimiento mismo del concepto de intelectual en la cultura moderna. Como sostiene Herbert Lotman, querer decir cuándo comienza la historia del compromiso intelectual plantea un problema. Las tensiones de los años previos a la Segunda Guerra, el espíritu del Frente Popular y luego el ánimo combativo de la resistencia revivieron esa tradición con una intensidad que contribuyó a acelerar su clausura. Sartre fue el último avatar de un pensamiento frente al cual Sur no había permanecido indiferente. Su idea del intelectual constituía, como aceptó Ana Boschetti,
la apoteosis mundana del modelo del santo y el profeta. Desde mediados de los años 30, el tema de la misión y la responsabilidad de los intelectuales en el mantenimiento y desarrollo de la cultura fue una preocupación medular en las colaboraciones y debates de la revista. El humanismo, explica Derrida, era en esa época una especie de suelo común, desapercibido e incontestado, tanto de las distintas corrientes filosóficas y estéticas que recorrían el campo intelectual, como de las diversas tendencias ideológico-partidarias que disputaban el ámbito político. Si retomo esta descripción totalizadora y provisoria de la época, una descripción que alude a sus rasgos dominantes sin pretender reducirla a ellos, es porque en el terreno de la discusión literaria, que es sobre el que me interesa avanzar más específicamente, ese suelo común se traduce en una compartida y enérgica impugnación hacia los llamados representantes del arte puro o del arte por el arte. Aún suscribiendo a concepciones antagónicas de lo humano y atribuyendo al ejercicio literario finalidades opuestas, Sartre y Bendá reconocieron adversarios comunes y promovieron alternativas estéticas afines. Ambos reivindicaron una concepción instrumental del lenguaje y alentaron una revalorización tardía de las cualidades retóricas de la forma literaria. El compartido ímpetu anti-malarmeano de sus posiciones devolvía las reflexiones sobre el lenguaje y la literatura al dominio reparador de la expresividad humana. Próximo parágrafo, el horror de la gratuidad. Desde su inicio, la conferencia que Guéno dio en casa de Victorio Campo y que se publicó en la sección Debates de Sur en el número 138 de abril del 46, situó las diferencias entre compromiso y gratuidad en el horizonte general de ese diagnóstico, marcadamente galocéntrico, compartido por los intelectuales de distintos signos, que sostenía que la literatura pura dominaba no solo en Francia, sino en todo el mundo desde hacía más de 3 décadas. Contra esta tendencia, Guéno afirmaba: no hay pues literatura gratuita, hay una hipocresía de la gratuidad. Prefiero a quienes consideraban que es mejor jugar lealmente, sabiendo lo que se pone en juego y que aprecian el riesgo de escribir. No cabe duda de que todo libro es un testimonio. No creo que nada de lo humano tenga sentido si se coloca fuera del hombre. Todo el arte se hace para el hombre. No puede concebirse un libro que no se haga para leerse una estatua. Abrevio la cita. Creo que lo que decide la elección entre la literatura gratuita y la literatura comprometida es la idea que uno tenga del hombre. Se deja llevar a la literatura gratuita aquel a quien interesan sus diferencias con los demás, al otro, en cambio, le tientan sus semejanzas. La reunión giró básicamente y muchas veces en falso sobre la definición misma de la idea de compromiso. Con excepción de Paul Benichot, que parecía el único participante dispuesto a complejizar el antagonismo planteado al señalar una moral inmanente a lo estético, el resto adhirió en líneas generales a la perspectiva que propuso Guéno. Su posición se enunciaba de modo directo contra las consecuencias fatales de un arte reducido a la impersonalidad y al juego formal. Se trataba para Guéno de asumir una responsabilidad que no negara el compromiso político, sino que lo trascendiera. El imperativo del compromiso intelectual con la llamada causa del hombre, la idea de que un escritor no debía sustraerse a los debates de su época y el consecuente rechazo a la irresponsabilidad de quienes suscribían al arte por el arte, eran tópicos establecidos entre la mayoría de los integrantes de Sur cuando Sartre proclama su doctrina. De allí que la revista publicase en un lugar central del número dedicado a las letras francesas y a pocas páginas de un texto de Bendá que anticipaba las conclusiones generales de la Francia bizantina, la primera versión al español del Existencialismo es un humanismo, junto a la introducción del Éter moderne, el principal manifiesto de su teoría del compromiso. Pero no solo eso, que alguien podría leer como el arrebato entusiasta del esnovismo de su directora, hay que considerar además que ese mismo año la editorial Sur publica la conferencia en forma de libro y una década y media después la reedita junto al ensayo de Martin Heidegger en un volumen titulado Sobre el humanismo. Si bien para el momento de esa reedición la lectura de Sartre
dentro y fuera de la revista ha variado sensiblemente desde su primera recepción, la confrontación con las tesis de Heidegger a la que invita el volumen es índice de las revisiones que afectaron su interpretación en este ámbito, la publicación explicita con demora el ánimo humanista que alentó el interés inicial y promovió que se lo leyera con expectativas. Unos pocos años después, Guillermo de Torre pasa en limpio las conclusiones del debate y avanza más allá al articularlas de modo explícito con los intereses de Sartre. La tercera parte de su libro Problemática de la literatura, compuesto a partir de una serie de conferencias dictadas entre 1948 y 1949, no solo plantea una continuidad sin fisuras entre la idea de compromiso defendida por los personalistas y la de Sartre, sino que además propone una versión sui generis de la literatura comprometida ajustada a los intereses de Sur. Inspirada por un ideal de convergencia que se pretende superador mientras se muestra irrealizable, la perspectiva de Torre impugna a la vez las actitudes de aquellos escritores que sacrifican todo lo inmediato, como la de los que, empeñados en escribir para la eternidad, privan a la obra, cito, de la palpitación viva que les otorga el engarce con la época. Su versión de la literatura comprometida responde al mismo tiempo a las exigencias conjugadas del espíritu sin fechas y de la época dada, como a la concordancia eficaz de los medios expresivos y los fines ideológicos. Una fórmula de alto consenso entre los principales miembros de la revista, quienes ven realizadas sus proverbiales expectativas de justo medio, enlazándola con sus no menos proverbiales intereses de actualidad.